Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para mostraros la enciclopedia de la notafilia y la escripofilia española. Se trata de una enciclopedia que ha escrito mi colega José Antonio Castellanos y tiene, como veis, 4 volúmenes y 7 tomos. Veis que aquí tienen más tomos y más tomos. Aquí he dividido la enciclopedia por sus 4 volúmenes, aunque 3 de ellos suponen 2 tomos cada uno. Ahí lo podéis ver. Bueno, cada uno de estos volúmenes están relacionados a una temática diferente, como podéis ver. Este es sobre la historia de la notafilia y la escripofilia española, otra sobre la legislación, sobre la producción, especialmente producción de billetes, y sobre su coleccionismo. Bien, estos digamos que serían las temáticas centrales, aunque bueno, todos ellos obviamente se habla de la historia, ¿no? No se puede extraer nada de todas estas cuestiones del proceso histórico, digamos. Bueno, entrevisté allá por septiembre a José Antonio Castellanos, nos estaba hablando de esta enciclopedia. Y bueno, yo creo que fue una entrevista muy buena, porque José Antonio Castellanos es todo un pozo de sabiduría en lo que a numismática española se refiere. Así que bueno, yo si os parece bien, lo que voy a hacer va a ser mostraros esta enciclopedia en sí, y así, bueno, pues ya os podéis animar a comprarla o no. Pero bueno, yo recomendaría que sí que la compraseis, porque aquí en estos 7 tomos tenéis, no sé si resumidos o mejor dicho extendidos, decenas y decenas y decenas de publicaciones. Sinceramente está, bueno, mucho más de lo que estaba publicado hasta ahora. Está aquí en buena parte en esta enciclopedia. Así que bueno, pues yo os recomendaría haceros con ella. Solamente ha habido, creo que 300 ejemplares, me parece que eran 300 ejemplares, y claro, este es el tema de que una vez que se agotan ya resulta prácticamente imposible hacerse con ellos, así que si estáis dudando si comprarla o no comprarla, por favor hacedlo, que no os vais a arrepentir. Y en cuanto al precio son 300 euros, que bueno, como veis son 7 tomos y vais a ver que merece la pena más que de sobra. Bueno, dicho todo esto, vamos a echar un vistazo a la enciclopedia. Empezamos por el volumen 1 del primer tomo, que lo que hace es un repaso a la, a la historia de la notafilia española. Aquí lo que hace es arrancar pues con los primeros billetes, que fueron esos billetes de Nueva Orleans, que bueno, yo hice un vídeo desde Nueva Orleans hablando de esos billetes, y es un vídeo que yo pude hacer gracias a esta enciclopedia. O sea, yo me enteré que esos billetes existían en esta enciclopedia. De hecho, es una contribución original del propio José Antonio Castellanos. Bueno, pues entonces aquí habla desde los inicios del billete español en el siglo XVIII, pasa por todo el siglo XIX, todos los bancos locales, y llega pues hasta la Segunda República, hasta el final de la Segunda República en 1936. Bueno, veis que es un tomo que, vamos, esto lleva bastante tiempo leerlo, ¿eh? No creéis que no. Son, aquí fijaros, 300 y pico páginas, 324. Y con una letra más o menos pequeña. A ver, se lee perfectamente, ¿no? Pero quiero decir que no es la típica letra o tablas que te están intentando, hacer que haya páginas para que parezca algo, ¿no? Bueno. Bien, aquí por parte de, como digo, la historia del billete español hasta el final de la Segunda República. Y en este otro, bueno, pues a nadie le va a sorprender si empieza el libro siguiendo la historia del billete español a partir de la Guerra Civil. Luego pasa por todo el periodo franquista y llega pues hasta Juan Carlos y los euros. Bueno, pues toda esta información lo tenéis por aquí. Luego, además de esto, también nos habla de algunas cosas que son bastante curiosas, como es la historia de la deuda pública española. Esto es esta parte que os estoy comentando. Y empieza hablando en la Edad Media, ¿eh? Aquí lo tenéis, ¿veis? Historia de la deuda pública española. Empieza hablando en la Edad Media, de la Corona de Castilla. Así que imaginad la información que tenemos aquí, que esto nos permite entender la economía, la historia económica, más allá de lo que es la propia producción de billetes. Bueno, muy, muy interesante y con muchísima información. Luego nos habla de la historia del Banco de España
Ahí está. Y luego un capítulo muy, muy curioso, que es ¿qué costaba entonces? ¿No? O sea, aquí nos está, pues eso, haciendo la pregunta de cómo podemos saber cuáles eran la capacidad económica de la gente, cómo podemos poner en relación los precios de unas épocas a otras, que es una pregunta que me han hecho a mí muchísimas veces en el blog. Bueno, y luego ya como apéndices, pues bueno, hay algunos apéndices con datos, por ejemplo, los gobernadores del Banco de España y demás. Bueno, estos ya son datos y, bueno, por supuesto, una cantidad de bibliografía exagerada, exagerada, como, fijaros, para el que quiera profundizar más, aunque ya os digo que con saber lo que hay en esa enciclopedia vamos más que sobrados, pues cualquier coleccionista. Bien, el siguiente tomo se dedica a la legislación. Probablemente este sea el más denso y el que menos llame la atención a un público general. Esto está más bien pensado pues, para quien quiera profundizar, quien quiera irse a las fuentes y demás. A mí a nivel personal, de toda la enciclopedia sería la única pega que pusiera. La única pega que pongo es esa, que realmente es necesario, o sea, se podría haber puesto en un CD adjunto o algo así, o incluso en una página web, y de esa forma, bueno, pues nos hubiésemos ahorrado un volumen y probablemente se hubiese podido bajar un poquito el precio. Pero bueno, hay a quien le gusta, hay a quien le gusta leer en papel y también es cierto que, bueno, pues siendo una enciclopedia, ese conocimiento enciclopédico que intenta ser holístico, ¿no? Pues bueno, pues aquí tenemos la legislación. Bien, seguimos. El tema de producción. Este asunto de la producción de billetes, nadie mejor que José Antonio Castellanos para poder explicarla. Ya no solamente porque pues, que es un gran conocedor de los billetes y de la notafilia, sino porque además José Antonio es ingeniero. Entonces, bueno, pues así puede comprender, él comprende muy bien, vamos, el proceso industrial de producción de billetes. Vamos a ver que estoy buscando aquí el índice. Y aquí podéis ver cómo aquí en este volumen, o mejor dicho, en este tomo, lo que nos habla es de lo que es la producción técnica, más bien de los billetes, ¿no? Incluyendo, bueno, pues herramientas, técnicas de grabado, casas de impresión, aquí tenemos incluso fábricas de tinta, fábricas de maquinaria y demás. Bueno, aquí todo esto está muy bien explicado. Aquí lo podéis ver con ciertos esquemas, ciertos gráficos que nos ayudan a su comprensión o fotografías. Esto es algo que aquí también se muestra un poquito digamos, el carácter de ingeniero que tiene José Antonio, porque, bueno, yo que estoy acostumbrado, yo también soy ingeniero, entonces estoy acostumbrado a leer, pues eso, textos donde aparecen gráficos, donde aparecen explicaciones visuales y a lo mejor la gente más de letras está más acostumbrada a lo que es el texto plano, ¿no? Que es, bueno, simplemente es una cuestión a lo mejor un poquito más pedagógica que la otra, pero no es ni mejor ni peor. Pero bueno, aquí yo creo que está, como digo, con muchísima información sobre esta producción de los billetes. Aquí lo podéis ver. Bueno. Bien, si este tomo se está dedicando a la producción técnica de los billetes, este otro tomo se dedica a la producción artística de estos billetes. O sea, aquí lo tenéis, porque muchas veces en el índice lo podemos ver claramente, ¿no? El artista del grabado, cómo es este proceso y quiénes eran estas personas. Y luego aquí está indicando quiénes son los grabadores y algunas notas biográficas de estos grabadores españoles. Eso es algo también muy interesante porque especialmente en España se nos olvida mucho la biografía de los artistas, no los consideramos. En otros países, especialmente en América, se considera mucho más y la gente busca mucha más información sobre estos artistas. Bueno, pues aquí los tenemos. Y bueno, pues aquí unas pequeñas notas de cada uno de estos grabadores. Luego ya pues también hay apéndices, ¿no? Pues con diferentes datos y demás. Registros y todas estas cuestiones. Bien, esto es ya para quien quiera profundizar sobre los temas. Y bueno, también fotografía. Veis, por cierto, que las fotografías también son muy buenas, ¿eh?
O sea, como podéis ver, el papel es muy bueno. Creo que se nota según lo estoy pasando. Es un muy buen papel, muy buenas pastas. ¿Vale? O sea, esto es una enciclopedia que la idea es que dure décadas. ¿Vale? O sea, que no es que se vaya a quedar desactualizada en cuestión de un par de años. Y luego, bueno, pues unos volúmenes dedicados al coleccionismo. O sea, que José Antonio nos está hablando de las partes técnicas, de las partes históricas, de la legislación, no significa que no le importe el coleccionismo. De hecho, en buena parte todo esto está dirigido a coleccionistas. Hay que recordar que José Antonio es él mismo coleccionista. Entonces, bueno, pues aquí nos habla de cómo coleccionar estos billetes, pero también desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Muy holístico. Bueno, pues eso, un manual para el coleccionista, o sea, digamos, esto es una guía. Ya solo esta guía vale bastante más de lo que vais a pagar por toda la enciclopedia, porque a un golpe, a un timo que os evite esta guía de coleccionista, ya habéis pagado 5 enciclopedias. Bueno, y luego el tema de errores. José Antonio es un gran conocedor de los errores, les gusta mucho, tiene un canal de YouTube donde podéis ver que habla mucho de errores. Entonces, bueno, pues aquí los detalla, los explica y, bueno, pues habla también de las falsificaciones, las reproducciones y demás. Bien, entonces, de nuevo, pues aquí tenéis toda esta información. Como veis, es muy completo. Esto es una guía para el coleccionista que fijaros el grosor que tiene, ¿no? Bueno, pues aquí se pueden, incluso este glosario, estos conceptos, digamos, que introduce, pues son súper útiles para los coleccionistas, especialmente para quienes estén empezando. Como lo que os decía, ¿no? Típico de un ingeniero. Bien, bueno, yo creo que tampoco voy a entrar así en detalle en cada uno de lo que indica, pero bueno, pues aquí los errores y todas estas cuestiones, ¿no? Que si firma múltiple y demás, cuáles son los errores posibles, los que no pueden ser posibles, etcétera, etcétera. Y aquí sobre el tema de falsificaciones de época y luego reproducciones actuales. Bueno, por último, este volumen del coleccionismo tiene un segundo tomo, donde, bueno, pues aquí tenéis quizá ya cuestiones más de detalle, ¿no? Los sellos en seco, bueno, o sellos de tinta que se aplican a los billetes, y luego incluso incluye un romancero notafílico, o sea, la parte, digamos, donde la notafilia entronca con la cultura popular. Eso es una cosa que me ha hecho muchísima gracia, ¿no? Cita, por ejemplo, el romance del Pernales, pero también cita cuestiones de televisión, poesías, teatro y demás. Esto me ha hecho mucha gracia porque a mí siempre me resulta muy interesante esta relación entre la numismática, o la notafilia en este caso, y la cultura popular. Bueno, pues aquí tenéis toda esta información, los sellos y demás. Esto es muy importante, el tema de sellos también, porque hay muchos sellos que son falsos, ¿vale? Entonces así no os engañan. Bueno, pues aquí eso, billetes de registro y archivo, billetes sin firma y fijaros toda la información que tenéis. Bien, bueno, luego también hay unos apéndices efectivamente con datos, rarezas relativas de los errores, estadísticas y demás. Como digo, se incide mucho en el tema de errores, primero porque es un tema que José Antonio controla mucho, el tema de errores notafílicos, y segundo, porque es la forma más fácil de engañar a un coleccionista, así de fácil. El tema de los errores notafílicos, el coleccionista que no esté muy versado, es fácil que caiga en engaños. Bueno, pues esta es la enciclopedia, como digo, 300 euros que compensan más que de sobra. A cualquier coleccionista notafílico yo le recomendaría esta enciclopedia. No quiero dar nombres porque no he pedido permiso para dar sus nombres, pero yo he oído muy buenas críticas de gente que sabe mucho de billetes sobre esta enciclopedia. A mí me ha parecido también un trabajo excelente. Yo me quedo sorprendido de que José Antonio, que está trabajando como ingeniero, que es padre de 2 niños, haya podido estructurar esta enciclopedia empezando por sus propios apuntes que hizo para sí mismo y al final, fijaros hasta qué punto ha llegado, ¿no? Entonces, bueno,
Como digo, yo creo que merece la pena. Es muy buena enciclopedia tanto en el aspecto físico, ¿no? De buen papel, buenas pastas, como en la cuestión de contenido. Os va a servir con una guía excelente que os va a durar durante las próximas décadas. Así que nada, a los que seáis coleccionistas o estéis interesados en el coleccionismo de billete español, pues haceros con esta enciclopedia antes de que se agote, porque cuando se agote va a ser imposible hacerse con un ejemplar. Ya os lo voy adelantando. Un saludo y hasta pronto.